callejero, porque yo venía de la música callejera. Yo empecé a tocar en la calle, con la gorra, pasando la gorra. En España eso, en el sur de España. Después yo frecuentaba un entorno de artistas escénicos, entonces yo venía con esta afinidad con las imágenes, ¿viste? Con la relación que te decía. Eso se fue profundizando con el tiempo, a medida que mis estudios musicales fueron avanzando, también fue avanzando esta relación con la imagen. En ese entorno, que era la Granada de los años 2000, era un momento, no sé si era particular, pero era muy extravagante como un momento en esa ciudad. Entonces empecé a juntarme con esta gente. Entonces empezaron a hacer espectáculos, en el sentido que yo empezaba a ocuparme no tanto de la música, sino de lo sonoro de esos espectáculos. Que después algunos ¿Y cómo, incluso iban bien, si vos le tenés que digamos, explicar a alguien que no, digamos, que no hace, que no está metido en el teatro, ¿qué sería ocuparse de lo sonoro? básicamente de las cuatro o cinco cosas que suenan, no hay más. Palabras, sonidos, ruidos, silencios y músicas. Después, las palabras son sonido, sí, también. Los ruidos son sonido, bueno, un poco todo es sonido, pero en realidad hay diferencia. Son estas cinco las cosas que escuchamos. Si alguien escucha algo más, por favor, lo diga ahora. Que no llame. Sí, sí, es fundamental para mí este dato, pero básicamente son estas cinco cosas. Después, cómo se relacionan estas cosas ya es un trabajito. Entonces, ocuparse de lo sonoro significa, como todo, ocuparse de organizar, de decidir quién es lo que suena, por qué es lo que suena, y después, sucesivamente, cómo suena todo eso que se decidió que suena. Pero en ese momento yo no trabajaba así. En ese momento, yo esto te lo estoy diciendo a través de una Ahora. reflexión, claro, después de años digo, esto, se trata de eso, pero en esa época no. En esa época yo tocaba lo que podía, lo que me gustaba, no había una organización sonora. Sí estaban haciendo en mí la exigencia de organizar más seriamente lo sonoro, porque era un desastre. Lo que Mm, hacíamos era un desastre, lo que escuchaba era un desastre. Era todo un desastre en esa época, pero era un lindo desastre. claro. Fue como el piso sobre el cual... De todas formas, fue una época también muy frustrante, porque yo siempre fui muy exigente, conmigo sobre todo, pero también con mi ¿Y qué entorno. pasaba ahí? ¿No estabas Y conforme con eso? pasaba que no, 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 para nada. De hecho, fue después por culpa de una argentina que terminó ese ciclo y empezó otro en donde todos los frutos, todo lo que había sembrado y regado en esa época, yo tenía un taller monolocal en el Sacromonte, en Granada, un barrio muy, muy flamenco, muy Las flamenquito. cuevas. Si no era una cueva, pero en ese barrio, una casita por ahí. Tenía todos mis amiguitos de ahí. Y yo ahí, en esos 8 años, casi 9, prácticamente investigué todas estas cuestiones. Pero no terminaba de poder, no terminaba de experimentarlas en escena, porque ese Claro, entorno no era suficientemente fértil como para esa investigación. No estoy claro. hablando ni de bueno ni de malo, para nada. Estoy hablando de Para lo que, ciertos, para tu búsqueda. sí, ciertos valores. Es como, este, como hablar otro idioma. Che, para que te Claro. entiendan tienes que hablar el mismo idioma. Insisto, ni bueno ni malo, ¿eh? Simplemente no había el campo fértil para que creciera esta investigación. Entonces por eso digo que fue frustrante, porque llegó un momento donde después uno empieza la crítica crónica. Cuando uno empieza Mm. a criticar mucho el entorno, no es que el entorno no está bien, es que uno no está bien en ese entorno. No encaja en Entonces, eso. Claro, sí, entonces el entorno no hay que cambiarlo, hay que cambiarte uno, bueno, a uno mismo. Una solución es cambiar de entorno, el otro es cambiar de actitud hacia ese entorno. claro. En mi caso, gracias a una propuesta que tuvo
de una actriz y directora argentina, ahí Te fuiste. di un giro increíble, porque esa actriz, que ahora es mi señora, porque después nos casamos, ella vino con estaba buscando un música de teatro, porque estaba por hacer una obra ahí en Granada. La obra de Visita, de Ricardo Monti, un Sí. gran autor de acá, que falleció hace poco, con quien tuve el gusto también de estudiar acá en una época, dramaturgia. Y bueno, finalmente alguien le dijo, sí, tienes que hablar con Mirko porque es él que se ocupa de estas cosas. Entonces empezamos a trabajar sobre esta obra. Yo había tenido experiencias teatrales en la escuela, muestras de escuela, pero nunca había hecho teatro de autor, ¿no? Esa fue tu Trabajar, primer, eso fue tu primer laburo digamos, de teatro de autor. sí, serio, sí. Había hecho otra cosa, pero no. Entonces me llegó este material que no sé si conoces la obra, es muy particular como todas las obras de Monti, pero bueno, me desestructuró un poco. Fue como una especie de, claro, claro, sí, sí, esto es lo posta, ¿no? Yo me decía leyendo esta obra. Mm. Después finalmente la obra no se hizo, pues los actores no, Las cuestiones del teatro. tal cual, pero quedamos muy conectados con ella, la directora, Mariana. Y bueno, ahí empezó una colaboración, paralelamente empezó un gran amor y bueno, después hemos hablado de otra cosa. Bueno, ahí fue la semilla que, digamos, me conectó directamente con el teatro, llamámoslo en serio, Y, no sé. y también ahí con tu investigación, digamos, más profunda y con tus workshops, y ahí empieza todo, ¿no? Como, digo, No, el no sé. workshop empieza acá, Sí, eso fue allá todavía, claro, claro. todo allá, sí, Mirko, sí, y todo allá. si, digamos, de acuerdo a tu concepción amplia de lo que es lo sonoro, Sí, se infiere, y además porque sé que lo consideras así, que, bueno, que el actor es un músico, ¿no? En escena. Y esto también, para mí, se traslada a la vida, ¿no? Somos seres que hacemos música constantemente y vivimos en una situación musical, o por lo menos, si tomamos lo musical como amplio, como esto, como es tiempo, es silencio, es escucha, ¿no? Y, digamos, me interesa del actor, pero me interesa también de la vida misma, la parte de la escucha en lo musical, en lo sonoro, en lo vincular. Lo podemos pensar en el teatro, lo podemos pensar en dos personas que tratan de comunicarse. Eso, vos tenés un video hermoso de TED, divino, de 8 minutos, que lo mm, recomiendo porque es precioso, está gracias. hermosamente editado. Eh, y me pareció tan claro y tan aplicable a lo que es la actividad teatral y también al problema que tenemos como seres humanos de escucharnos. Pero digo, en comunicarnos, ¿no? Sí, sí. Como qué difícil hacer teatro también desde ahí, ¿no? Porque está bien, uno tiene un texto y el otro te va a responder con el texto. Sí hay un texto, ¿no? Pero no importa. Acción, aunque sea texto, aunque sea puramente una acción y no medie el texto. Pero qué difícil cuando falta la escucha y falta la escucha. Y no sé, vos has vivido en otros lugares, no sé si lo notás algo como particularmente acá, que no se escucha más que en otros lugares. A mí me parece que no nos escuchamos nada. eh, y quiero que hablemos de eso, de, Bueno, de, espera, vamos de por orden. la El música, del vínculo del vínculo de lo sonoro musical con la escucha, con ese tiempo de escucha. Ok, vamos por orden. El actor no es músico. El actor es actor. Tiene que hacer bien ese oficio.
que no es fácil hacerlo bien. Después, si es músico también, bienvenido, pero no es, es prescindible. Te lo digo porque para mí es fundamental eso, no hay que mezclar las cosas, el oficio, las formaciones. Después, hay leyes que son iguales para todos, para todas las disciplinas de conocimiento. Justo el teatro es una disciplina de conocimiento. Entonces hay leyes que son comunes, pero un actor no es músico y no tiene que serlo, porque la música tiene un lenguaje muy específico que el actor no tiene por qué saber o conocer o manejar. De hecho, el gran problema es eso. La diferencia entre música y música de teatro es eso, que el músico tiene un lenguaje, es como si el músico habla árabe y el actor habla chino. No se pueden hablar con esos dos idiomas. Tienen que encontrar otro idioma si se quieren comunicar. El músico de teatro no habla en música. El músico de teatro habla de teatro. Cioè, habla en el sentido, se comunica a través del lenguaje del teatro, si bien viene de la música. Después hay poéticas y técnicas ahí ya que contemplan y convocan al actor que sepa bailar, que sepa hablar bien, que sepa tocar un instrumento, que sepa danzar, listo. Yo nunca conocí un actor así. No sé ni siquiera si existe un actor o una actriz que pueda hacer todo eso. En los libros existe, en la realidad no existe. Porque es, ¿Por qué? porque es imposible que puedan hacer todas estas cosas bien. Porque cada una es una disciplina. ¿Cuántas vidas necesitas para tocar bien un instrumento? Una no alcanza. Por eso los músicos de teatro tocamos muchos instrumentos, todos mal. Porque no vale, ¿entendés? Es así. Entonces el actor se tiene que, el actor, por actor digo actor y actriz, evidentemente, se tiene que ocupar de hacer bien ese oficio, de formarse constantemente y de eh, profundizar el sentido intrínseco de eso y esa disciplina de conocimiento. La música puede ser un medio que lo ayude, no necesariamente para hacer música, puede ser un atento y Mm. crítico oyente de música, sin tener que tocar. Después tocar siempre está bueno. Está bueno para el coco tocar un instrumento, sin pensar en la meta. Cioè, el hecho de aprender a tocar un instrumento hace muy bien al coco, a los dos hemisferios. Esto con respecto al actor músico, que es algo que a veces, muchas veces se le pide, se pretende del actor cosas que no son suyas. Son cosas que el músico no tiene, entonces la proyecta en el actor o el director a veces también. Mm. Después, ¿qué más dijiste? Perdón. Ah, No, esto de la escucha. la Eso, escucha así, digamos, trasladado a algo musical más amplio, ¿no? Considerando mm, lo musical como algo más amplio que sí, sí, el hecho de tocar música, ¿no? sí, sí. Eh, Mira, sí, ahí la relación con el silencio y la escucha. sí, sí, yo no entraría en el campo musical, porque la música es una disciplina, tiene su parte científica, es decir, tiene un lenguaje propio, intangible. Es Mm, muy delicado el tema de la música porque muy compleja, es un arte muy compleja y sobre todo justamente por esa intangibilidad y esa invisibilidad se complejiza aún más. Y más hoy día, en donde cualquier cosa puede tener un valor estético, no mm, siempre fue así, por suerte. Pero bueno, a nosotros nos toca esa época en donde todo vale. Entonces de repente eso puede habilitar a que un poco todos nos sentimos músicos o compositores y no mm. todos somos compositores o músicos. Eso lo lamento decirlo, pero es así. Pues, es así. Había, aquí había un gran, enorme maestro de dirección de actores que se llamaba Augusto Fernández que decía, el piano ya lo han llegado a tocarlo con el trasero.
Como decir, ya está, ya se rompieron todas las reglas. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la regla? ¿Cuál era la regla? Era muy interesante este cuestionamiento. Porque el camino ese, el asfaltado, ¿no? El camino, digamos, riguroso de la técnica, de aprender ciertas cuestiones tipo las leyes, llegó un momento que fue tan poco transitado, porque todo el mundo se iba por caminos más locos, por abajo, ¿viste? El famoso camino no transitado. Pero pasó tanto tiempo que ese camino riguroso nadie lo transitó, que empezó a romperse, empezó a volverse, se volvió el camino intransitado, el de la Claro. técnica, el de la formación, de El de estas lo leyes. específico de eso. Lo específico, pero de lo, yo hasta podríamos decirlo lo clásico, las reglas clásicas, Claro. que hoy día son la vanguardia, si lo pensamos bien. Sí, yo a veces lo reflexiono y digo, wow, hoy día, ¿quién pone un telón? A ver, vamos a ver si, cómo va a recomenzar la actividad y todo eso. Ponemos caso que comienza, Sí. Que no, ¿no? que estamos en marzo, en Yo veo un febrero. claro, yo veo un telón y digo, wow, este es vanguardia. Estoy, como que ya estoy saturado de ver el principio o de la regla rota. Claro. Descubrí un enorme fascinamiento, una gran tendencia mía a querer saber cómo es la regla, cómo era la regla antes de que alguien la rompiera. Mm. Entonces yo cuando digamos, tuve ese contacto con el teatro, inmediatamente descubrí esa tendencia mía. Después de ahí, a entender un poco cómo funciona, pasaron muchos años. Y ahí me parece un poco la vida. En el caso de Augusto fue un encuentro clave para mí como músico, y él no era músico. El otro encuentro clave fue Agustín Alesso, que si bien eran dos de la misma camada, incluso de Sí. la misma línea de trabajo, con uno estudié y con el otro trabajé un montón, muchos espectáculos hice con Agustín. Y estudiar con un maestro o trabajar con un maestro son dos cosas completamente distintas. Entonces ahí para mí, yo ubico ahí mi bisagra. Cioè a partir de ese momento pasé del me gusta, no me gusta, al, espera un segundo, acá es más compleja la cosa, mucho más compleja de lo que a mí me parece. Eso está bueno, que vos contás que ese era tu criterio de selección, ¿no? Bueno, Sí, es totalmente, un poco el criterio de selección también que impera para todos hoy. ¿Dedito o no dedito? ¿Me gusta o no me gusta? totalmente, Pareciera que todo se reduce totalmente. a esa polaridad. Sí, sí. Y qué descubriste? Que había más, ¿no? Que el criterio de selección podía pasar por otro lado. Sí, pero descubrí algo más cruel, que lo que me gusta a mí no tiene por qué importarle a nadie. Claro, claro, No es suficiente que me guste para ponerlo en un escenario. claro. Una Ni vez que para que, escuché decir, ni para ponerlo en un escenario, ni para que funcione a lo que se quiere contar. Para ninguna de eso las dos cosas. Que también, eso viene porque, después, porque ya que claro, funcione, ya ahí vamos más para adelante. Me acuerdo siempre una frase en una clase de dirección de Augusto que con esa elegancia y así ese estilo que tenía, dijo, es necesario que hagas esta escena, si no nos vemos en un bar y me la contás. Y para mí fue revelador, pero realmente una revelación. Estos golpes, estos choques eh, de valores, para mí son muy, muy importantes en la formación de uno. Me pasó también sí, con Agustín muchas veces, pero ahí en el sentido del trabajo, proyectarme en el suceso y defender una propuesta mía, solo exclusivamente porque respondía a mi creencia sobre la obra, pero en algunos casos fue magistral el fracaso al cual me llevó esa decisión. Ahora, gracias al cielo, me encontré con un hombre de una elegancia, de una nobleza, de una mirada tan
eh, indulgente hacia mí, que logró dar vuelta al valor que le estaba dando. No era un no porque yo soy el director y digo así, era Mm, un no porque, fíjate bien, estás profundamente equivocado con cómo te estás relacionando a la pieza. claro. ¿Desde dónde? Entonces, no, Desde dónde estás totalmente, defendiendo eso? totalmente, cioè, equivocarme completamente de tono Claro. de ¿Y la eso obra. qué? ¿Eso es madurez cuando uno puede discernir eso? ¿O qué? Sí, porque no, yo creo que tiene que ver con cómo te formas, Mm, cómo o con quién te formas. Porque en Buenos Aires, que es una ciudad altamente incendiaria teatralmente, hay fuegos encendidos por todos lados, pero muchas de estas estéticas empiezan a trabajar desde, como si hubiera un alfabeto, empiezan de la J, L, M, pero el alfabeto empieza por la A, B, C. Hay tres, cuatro cositas que sería estupendo eh, pararse un poquito más a ver cómo funciona el ABC. Después vamos a la técnica particular, porque sin el ABC, empieza de la M, después te paras en un escenario y te escuchan tres, porque el cuarto ya que no entiende, es el público distraído, listo, público perdido. En cambio, si uno empieza por la base, igual estoy diciendo algo absolutamente obvio, cualquier sí, arquitecto lo sí, pero sabe. no es tan obvio, ¿viste? Porque a veces es como que el concepto, sí, es como que rompes sin romper en realidad. Entrás No, es a que lo roto. rompes algo que no conoces, ¿entendés? Rompes Claro, no, una no, regla que no conoces. claro. Te parás en lo Entonces, roto, ¿no? No, no es que te parás y rompes. sí, entonces ahí empiezan las estéticas de turno. Mario Benedetti decía, las modas pasan, los escombros quedan. Bueno, la escena teatral de Buenos Aires, con todo respeto y toda la gratitud que le tengo, porque a mí me abrió las puertas de Buenos Aires de una manera vertiginosa, está llena de escombros teatrales, llena. Y Esta es mi hablaste, opinión, ¿eh? ya que nombraste las creencias Sí. en, en, en ese momento que defendías tu trabajo desde ahí y donde tus criterios de selección eran me gusta, no me gusta. Eh, ¿Qué pasa con esas creencias? Que es también de lo que vos hablás en el videíto este. Videíto, bueno, el video. No sé por qué le apliqué el diminutivo. Eh, ¿Qué pasa con esas creencias a la hora de la escucha? E ahí tiene que ver más con la percepción, eh, no tanto con el teatro, es decir, tiene que ver con Y cómo en general, percibimos ¿no? la realidad, Sí, tal ya cual. hablando. No es- sí, ni siquiera solo con la escucha, con todos los sentidos. A ver, Mm, no sé si es posible escuchar la realidad, porque probablemente nos volveríamos locos. Es decir, es imposible que yo no me proyecte con mi cultura, con mi día. A veces tengo un buen día, a veces no tengo un mal día. A veces adentro del mismo día tengo una buena mañana y una mala tarde. Es decir, somos seres absolutamente polares, ¿no? Que percibimos la realidad por oposición y bueno, entonces es imposible no proyectarse. Yo lo que traté de comunicar con algunos ejemplos en la charla esa de TED es que lo que podemos es mm, ejercitarnos como para tomar un poquito de distancia entre los sucesos y nosotros. Eso no significa tomar una distancia total. No creo que sea posible no no, no, proyectarse. claro, No, somos pero sí subjetivos. podemos tomar esa distancia. Creo que el ejemplo de Romeo y Julieta me parece así, muy gráfico. Porque llevo muchos años haciendo estas preguntas a todos. Hasta, por ejemplo, antes de todo ese lío de la pandemia, di un workshop en la RESAD de Madrid, la Real Escuela de Arte Dramáticos. Descubrí que una de las escuelas de teatro más antiguas del planeta. Increíble.
De hecho, la teórica la di en una aula que tenía una foto de María Guerrero, la mujer que regaló el Cervantes a Buenos Aires. El teatro se lo hizo construir, lo regaló. Bueno, ella fue docente de esa escuela. En esa escuela también, y lo hice, hasta profesor le pregunté esa pregunta. ¿Tú puedes creer que la respuesta era ¿Qué que te mueren? digo? Que ellos dos mueren, que Romeo y Julieta mueren. Eso es O sea, termina mal. sí, pero no es una cuestión de desconocimiento, porque uno puede también saber cómo termina, y que más fuerte cómo percibimos la realidad de la realidad misma. Por eso por eso la realidad supera la ficción. Es más fuerte que nosotros. Entonces eso me empezó a llamarme mucho la atención. Ojo, una vez que yo descubrí que Romeo y Julieta no terminaba así, pues yo también estaba Claro, convencido de que terminaba así. de que terminaba Entonces, mal. sí, sí, Romeo y Julieta, y bueno, un bajón. Un bajón por un lado, y por otro lado, el amor. Ah, el amor, ¿viste? Habla del amor. Mamma mía, después que descubrí que habla del odio, me llevé una linda sorpresa, que no habla del Claro. amor esa obra. Pero bueno, pero me llamó mucho la atención que los que más estaban convencidos, los que más están convencidos de que Romeo y Julieta termina mal, son los que no la leyeron. Los que no la Esto, leyeron. sí, esto es lo que más me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que defiendan una idea sobre cómo termina una obra si ni siquiera la leyeron? Esto me llamó mucho la atención. Entonces empecé a seguir con este experimento. Empecé a Bueno, preguntar porque todo. queda como un enunciado, ¿no? Es Sí, como, sí. queda fijado en algo, ¿no? Como, Romeo y Julieta, bajón, tragedia, amor que no se puede concretar, muerte. ¿Listo? Es como todo el mundo conoce, digamos, está en el imaginario eso. Quedó Eso fijado, es un sistema de creencias comunes en el planeta. claro, Sí, sí. Pero ojo, todas esas cosas que dices están. Está la claro. tragedia, está la muerte, están todas estas cosas. Son todos ingredientes que Sí, evidentemente el sí, señor Shakespeare cocina de una manera tal como para contar una cosa. Pero la cosa que quiere contar no es esa. Cioè, la cosa que la quiere obra no es contar solo es eso. otra. Y sí, pero no lo digo yo, lo dice el texto. Eso es decir, Claro, no hay que decir una opinión. Sí, puede ser una lectura. Tampoco quiero decir que termina bien la obra, porque también sería porque un es una poco fuerte. tragedia. Es una tragedia, obvio, pero quien conoce toda la obra de Shakespeare puede reconocer ahí algunos procedimientos que él usa en todas las obras. Entonces, dice, claro, mira, acá también está haciendo esto. Porque en todas Mm, las obras usa, hay como tres, cuatro temas que yo creo que lo obsesionaban totalmente a ese hombre, que están en todas las obras. Bueno, entonces, si uno tiene este recorrido y se engancha y se enamora de ese autor y empieza a estudiarlo, va a encontrar en Romeo y Julieta esta cuestión, que no mm. tiene que ver con Romeo y Julieta, tiene que ver con lo que pensaba Shakespeare de que es un amor entre adolescentes y que es un amor entre adultos y que es un amor entre adolescentes en un mundo donde los adultos no son adultos. Bueno, es esta cuestión. Entonces, Mm. se me pareció un ejemplo interesante para hacer, ¿Y porque cómo cuando hacemos? uno, ¿Cómo se inicia esta toma de distancia de nuestras propias creencias? Si me no sé si tenés una punta para empezar. O sea, ¿cómo iniciás este alejamiento de uno mismo, ¿no? De su propio sistema de creencias, como para escuchar, generar ese espacio, ese tiempo de escucha y no tener esa respuesta automática, porque también estamos muy entrenados, ¿no? En la respuesta automática, en la opinión. Vos me estás hablando y yo ya estoy opinando en mi cabeza, entonces yo ya estoy configurando la respuesta que te voy a dar antes de que vos termines de decirme lo que me tenés que decir. ¿Cómo se entrena? Porque es un entrenamiento también. Y me imagino que por ahí sí, el músico, que entiende más del silencio, tal vez que cualquier otro mortal a lo mejor, eh, lo entiende un poco más. Eso, ¿cómo entrenarlo?
No, no sé si el músico lo entiende más, tengo mis dudas. Mira, vos sos actriz, así que cuando el compañero se salta dos líneas o una página, ¿qué haces? No, y lo estoy escuchando. Algo Si tienes que estoy en hacer con tu cuerpo. automático, fuimos, Fuimos, pero hay que encontrar la manera de volver. obvio. Volver Bueno, o saltar, o saltar, no sé. sí. Ahora sí, tres Depende de lo líneas es una importante cosa. que se haya comido en el medio, ¿no? Si son tres líneas es una cosa, si dos páginas es otra, pero puede pasar. Sí. Lo digo porque el teatro es un buen ejemplo porque no hay botón de pausa. No, claro. Entonces ahí es un tema. Eh, yo creo que hay dos cosas que a mí me sirvieron y que podrían ser incluso formas de entrenar eso. Uno, empezar a investigar o a aceptar que no somos solo nuestros cinco sentidos y que si nos identificamos solo con eso, estamos bastante en el horno, bastante. Es decir, somos mucho más de los cinco sentidos. Eh, y la otra es tener una conversación con la persona que peor nos cae de todas y hacer el ejercicio de escuchar lo que dice sin escuchar lo que no está diciendo, sin pensar lo que le voy a contestar. Puede ser una persona o un familiar. Con los familiares funciona bien ese ejercicio. ¿Lo Eso sí, hiciste? ¿Lo haces? obvio, constantemente. ¿La persona que peor te cae? No, no la persona que peor que hay, pero las malas afinidades o las afinidades. Pero lo mejor es con el familiar, lo mejor. Con los familiares es. Sí, porque ahí las relaciones son detonantes. En cuanto Sí. te tocan un poco la personalidad, pum, uno dispara. Bueno, ahí es un muy buen ejercicio para ver si escuchas o te escuchas. Yo constantemente lo hago con mis familiares. De hecho, desde cuando lo hago, mejoraron mis relaciones con mis familiares. Claro, claro. ¿Y qué más somos además de cinco sentidos? A ver con qué me salís. Y está escrito todo en La Tempestad de Shakespeare. Está Opa, todo escrito ahí. Sí, totalmente. Hay una parte que es la mente, hay una parte que es el cuerpo, las bajas necesidades, y mm, hay una parte que es espiritual. Es decir, son tres grandes bloques. tres Estamos hechos cuerpos, de esa. ¿Eh? tres cuerpos. Sí, la parte espiritual, digamos, es sí, visita nuestro cuerpo durante un tiempito que no sabemos cuánto dura y no sabemos desde dónde viene esa parte espiritual y no sabemos a dónde va, pero sí está. Mm. En esa obra está muy, muy, muy bien profundizado y graficado. De hecho, esa obra termina y sabemos dónde van todos los personajes, todos, salvo uno, el que representa la espiritualidad. Sabemos que cobra libertad, pero no sabemos a dónde va. O sea, Porque nos estás invitando a volver a Shakespeare, a morir. sí, a mí, maestro de la vida, totalmente. ¿Y por qué Eso volver es a, otra cosa. por qué volver a un clásico? ¿Viste? Porque No, eso también no lo el sé. clásico Yo creo, eso no lo sé, porque a cada uno, viste, yo creo que cada le uno tiene que pega. encontrar su forma de entrenar esta facultad. Si uno está interesado a desafectarse un poquito de todo lo que siente de la vida, del mundo, y quiere tener una visión un poquito más sabia, un poco más, eh, ¿cómo se dice? Que, con más aceptación de la realidad, buena o mala, que le toca a uno, bueno, tiene que encontrar su manera. Hay quien lo logra cocinando, hay quien lo logra haciendo, no sé, artes marciales, otros con la astrología, otros. Yo con Shakespeare. Yo encontré en Shakespeare una forma de entender, pero no es que no te puedo decir a te va a funcionar. A mí me está funcionando. Claro, Pero claro. no sé. Es más, tengo grupos de lectura. Nosotros cada mes nos juntamos y analizamos una obra. Leemos y analizamos una obra.
desde Y 5 años. haces esas preguntas que también haces en tu workshop, como qué te pasó con la obra y qué pasa en la obra, ¿no? La gran diferencia. En el caso del teatro, sí. Pero en el grupo que tenemos de lectura y análisis también, a mí es muy importante lo que nos pasa, porque ahí Claro. es la única oportunidad que tengo de conocerme, de mirarme. Ah, mira, yo soy así. Donde me Sí, me toca la vinculo con ese situación. material desde ahí. Para un actor es prioritario, ¿no? ¿Qué me pasa con el material? Porque es un camino de Sí, abordaje. pero también es la trampa, Sí, porque claro, claro, es primordial después, por eso, después, si no viene ese trabajo de distanciamiento claro, del sus, ahí está frito. claro. Y el protagonista en el teatro, ¿quién es para vos? El gran protagonista de un material teatral, de un cuerpo teatral. El hombre que se cuenta, ¿cómo podría ser? Ese es el protagonista. Las personas, el encuentro está entre personas que se cuentan como son las personas. ¿Cómo son las personas? Ese es el protagonista. Qué El lindo eso. protagonista para mí en el teatro es el valor ético del teatro, no el valor estético, no cómo lo hacemos, ni cómo lo hacemos. No es que no me interesa, pero sopla un poco de viento y cambia la estética. Somos muy frágiles los occidentales en ese sentido, estéticamente Mm. hablando. A mí lo que me interesa del hecho teatral es su valor ético, sin la menor duda. ¿Y qué es su valor ético para vos? ¿Qué es el valor ético? Nos contamos que llevamos 2500 años en Occidente en donde las personas convocan a otras personas para que las mire, las escuche haciendo de personas. ¿Para qué? Para aprender de algo. ¿Vos te Dando fijaste nunca cuenta, que ¿no? vos te fijaste que en 2500 años de historia teatral de Occidente son todas historias familiares? Mm. Todas. Y por algo será. Se ve que ahí hay algo que es muy pertinente para nuestra existencia. Incluso cuando no es exactamente familiar el esquema, siempre se refiere a un arquetipo familiar, Claro. siempre. Confucio lo ha sintetizado muy bien hablando de las 5 relaciones. Hay relaciones que son horizontales y relaciones que son verticales. Por ejemplo, marido y mujer, pareja es horizontal, hermanos es horizontal y la amistad es horizontal. Ahora, padre-hijo es una relación vertical y también jefe, ¿cómo se dice? Eh, jefe y empleado, no es empleado la palabra, pero el orden de, me explico, ¿no? ¿Cómo se dice en De español? jerarquía, sí. Jefe, sí, es, es como los gobernantes y el pueblo, Y el el pueblo, jefe de una empresa y la persona que trabaja, bueno, eso también es una sí. relación vertical. Bueno, Confucio habla de estas 5 relaciones, 3 horizontales y 2 verticales. Después, adentro de cada uno están sus matices, porque los hermanos también hay un hermano mayor y un hermano menor. Ahí hay cierta verticalidad en esta horizontalidad. Bueno, eh, pues de este tipo. En Shakespeare está mucho este tema, muchísimo. Estos son los valores éticos. Mm. Por ejemplo, cuando uno no asume bien su puesto, bien en el sentido, no toma la responsabilidad del puesto que le toca, sea un rey o un súbdito o el jardinero, o siempre termina mal en Shakespeare. Es como una cosa que él tiene. Es como que es así. Hacer lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Siempre termina mal. En cambio, para los griegos, ¿cuándo termina mal? Siempre. Cuando los órdenes horizontales se chocan con el vertical. Siempre Mm. termina mal. Yo, toda la tragedia hablan de eso, con historias distintas, pero ese choque termina mal. Mm.
Bueno, esos son los valores éticos del hecho teatral, digamos. Cada autor tiene los suyos, sobre todo los grandes autores. ¿Y vos estás de acuerdo con que el teatro preexiste a todo? Como que esta necesidad de contarnos, de darnos cuenta, preexiste incluso, viste, ahí, bueno, hay quienes sostienen que preexiste incluso a, no sé, a la danza o a la música, que se las toma como algo tan, tan natural, digamos, ¿no? Como una expresión tan natural del hombre. Pero esta necesidad de contarnos, como de dar testimonio frente a otro, que bueno, es eso, ¿no? El teatro, como dar fe de que acá estamos, existimos, estamos en Mm. una época, en un espacio-tiempo, ¿no? Es como dejar esa huella, tal vez, esa necesidad de contar. Sin importancia, no sé quién nace primero, o sea, tampoco tenía importancia, pero digo como que es una necesidad, ¿estás de acuerdo con eso? Que es una necesidad como hasta primaria, no sé, del ser humano. Sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, hay historias que se cuentan para que nos fijemos en la historia. Y hay historias que se cuentan para que te fijes en mí como te cuento la historia. Entonces es distinto. Claro. Y a mí me interesan mucho las historias que se cuentan para a ver qué pasa en esa historia. Sí, sí, la segunda es un poco una oda al ego, ¿no? Sí, pero eh, me parece que es la más difundida. Sí. Sí, posiblemente. Sí, Después cada uno lo suyo, yo hago la música, los sonidos, pero al fin y al cabo el objeto es ese. Por eso música y teatro es importante en un contexto, pero al fin y al cabo, si no es eso, haría otra cosa, no importa. Lo importante es otra cosa del hecho. claro, ¿Entendés lo que quiero decir? sí. Y en tu libro, espera, aquí lo tengo acá. Mirá, te voy a contar brevemente. Tu libro, Puntos de Oído. Este libro fue muy loco porque me lo regaló un gran amigo, que debe haber sido al toque lo editaste, porque después haciendo cálculos, y yo no te conocía, por supuesto, y y él no sabe nada de teatro, me lo regaló y me dijo, che, no sé, fui a la librería y me pareció interesante. Yo dije, ah, bueno, qué sé yo, sé, es un italiano, ta, ta, ta. Y bueno, empecé a leer, esto hace como 4 años, o no sé, o 5. Y lo empecé a leer, y a los 2 años, recién te conozco, y bueno, que hice tu workshop, y, y bueno, fue muy alucinante para mí, porque, no sé, de conocerte por libro a después conocerte. Y tu libro tiene una serie de preguntas, bueno, es un libro para los que no lo leyeron, vos le haces entrevistas a mucha gente de la escena teatral porteña, mucha gente, es muy lindo, es muy diverso, eso es lo más lindo que tiene, que hay miradas del teatro para lo que quieras, para ser dulce, ¿no? Y siempre terminás con la misma pregunta que te la quiero hacer yo, de qué es la voz. Como que me encanta que cierres todas Mm. y me encantan todas las respuestas, pero, sí, leyendo tu libro siempre decía, bueno, ¿y qué será la voz para Mirko? ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz, Mirko? Ah, para mí es un misterio. Amplíe su Este, respuesta. es un misterio misterioso, no sé, te juro. ¿Sabes hace cuánto que doy vuelta a eso? Igual es una pregunta un poco provocadora, un poco son esas preguntas. Hoy día no la haría esa pregunta para ¿Por terminar la qué? entrevista. No, porque no. Es una pregunta. En ese contexto estaba bien, porque era un contexto también bastante ingenuo, muy irriverente de mi parte. ¿Viste?
de tocar la puerta, porque ahí hay como, creo que 27 son las entrevistas del libro, hice 50 entrevistas en ese momento. No se publicaron todas por unas cuestiones editoriales, pero no lo haría porque son preguntas muy incómodas. Yo la hice por la incomodidad. Después de Claro. hablar tanto de sonido, entonces quise ver cómo se le arregla el otro con incomodidad. Era mi primera época también con las entrevistas. Después el formato de entrevista yo lo seguí. Ahí encontré una forma maravillosa de encontrarme, desencontrarme con los demás ¿Decí artistas. dónde? Porque está buenísimo, vos tenés un canal. Sí, ahí hago entrevistas siempre, o con los workshops, porque viajo en país, entonces siempre trato de aprovechar de entrevistar a alguien, o del sector, o no, a veces también gente que no tiene que ver con Sí. el teatro. Y ahora van a salir unas entrevistas que hicimos con la DG Art, que produjeron ellos, que se van a titular A ver qué escucha. Y hicimos 8 entrevistas muy interesantes, gente muy distinta. Está Sbaraglia, Elena Roger, Erika Rivas, Liliana Porter, Claudia Piñero, Ah, eh, no gente de la Zanetti, escena, de todo. de todo. Zanetti y el otro que es y Blutrach, productor. Y hablamos no de teatro, hablamos de sonido, de cómo escuchan lo que escuchan, si escuchan música, si no escuchan música. En fin, el formato de entrevista es un canal que encontré muy rico, muy divertido también. Volviendo a tu pregunta, La eh, voz. la voz, no sé qué decirte, te juro. Yo si me hicieran esta pregunta diría, no lo sé, es un misterio, un lindo misterio. Es, ¿por qué te cuesta tanto encontrarle una definición? ¿Por qué te parece tan misteriosa? Porque es algo, es como muy, es imposible de definir. Que podríamos escribir 200 libros sobre eso. También es paradójico que la voz esté relacionada al lenguaje y que en este planeta no haya un solo lenguaje, que cada país tenga su idioma. Es como muy paradójico, ¿no? Es increíble que haya Y esta que complicación. sea algo tan fuertemente identitario, ¿no? Que Uf, sea un signo tan fuerte de identidad personal, obvio, la emoción está todo ahí, ¿no? Mira emocional. cómo se pone la voz frente a un suceso trascendente, está, es increíble. Y a su vez No, súper física, ¿no? A su vez sí, es un, es aire que golpea, o sea, a su vez tiene como una parte súper concreta que, no, la voz es esto, mira, es la entrada del aire, tití, las pero cuerdas, ahí es la tendencia de cada uno. Por ejemplo, en las claro, últimas entrevistas yo termino diciendo que es un sonido, que es distinto. uh, Cioè, primero es, si te no digo sé, silencio, ¿qué imaginas? Lo primero falta que eso, imaginas, falta de sonido. Y para vos, ¿qué es un sonido? a- algo que escucho, Perfecto. Bueno, eso no habla del sonido, habla de vos con respecto al claro, sonido. La mente más analítica, más racional te dirá, es una vibración del aire que ondula esféricamente, bla, 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 bla. El otro te dice, un sonido es una imagen. El otro te claro. dice, el sonido es lo que yo escucho. Un sonido es la falta de silencio. Es decir, lo interesante es la respuesta, no es acercarnos a la definición, es conocer al otro, Sí, cómo el otro, los puntos de vista, tal los cual. puntos de oído, Tal cual, claro, los entonces uno se diferentes. conoce, entonces respondiendo uno se escucha, si va bien, entonces uno ahí aprende. Es como una especie de catarsis 360 grados. Cioè, si no hacemos todo lo que hacemos para aprender, yo no sé para qué lo hacemos. Hermoso. Pero para aprender a ser mejor persona, no buen actor o músico de No, teatro claro, extraordinario. claro.
para obvio. ser personas siempre mejor. Por eso te decía disciplinas de conocimiento, porque apuntan a eso, A lo pero de ético, verdad. volvemos a lo ético, ¿no? Sí, sí, a eso. Pero de verdad, no es una forma de decir, Sí, de verdad. te creo, Mirko, te creo. Es así. El teatro Escúchame, nació así. estamos ahí, se nos va a cortar en cualquier momento, así Claro, nos que saludamos. seguiría hablando. Tenía como unos machetes que no, ni los leí porque, no sé, porque me fui por otro lado, Lo pero siento. viste que parece un montón una hora y una hora no es nada, ¿viste? Cuando te escuchás, una hora no es nada. Así Tal cual. que podemos, no sé, en otro momento podemos repetir si tenemos ganas. Dale. Y invitemos a tu canal, que está buenísimo tu canal y tenés un montón de entrevistas que están buenísimas. Tu canal de YouTube. Teatrofonía, en todas las redes se llama Teatrofonía, no importa cuál sea la red. Todas estas entrevistas están en el canal de YouTube, Teatrofonía, pero también está en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Perfecto. Teatrofonía Mirko Mescia. Mirko, espero, Bueno, espero ansiosa, mirá, trabajar con vos. Mirá, sí, mira, así, sin esta situación íbamos a ya trabajar, no sé, sé. nos cayó Perfecto. ahí, Eh, pero, pero espero ansiosa. Aparte que somos bueno, vecinos, estaba todo perfecto. sí, Pero es así. lo vamos a lograr, ¿no? Lo vamos a hacer, Sí, pero lo más importante es aprender de toda esta situación, por a supuesto. pesar de lo que sucedió, ¿no? Lo más importante es Sí, eso. claro, Es claro. una oportunidad gigantesca de Sí, aprender algo. pienso lo mismo, sí, tal cual, tal cual. Mm. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Te veo Ci vediamo. pronto. Ok, Ci ciao ciao. vediamo, caro. Grazie Ciao ciao. mille. Gracias a todos. Un beso. Feliz sábado. Una silla para sentarme, porque ya me duelen las dos piernas de tanto andar por
no puede más. Bariloche tampoco. Las guitarras no pueden más. Los pianos tampoco. Facebook no puede más. Tampoco Peter. Harry Potter no puede más. La bruja tampoco. El asfalto no puede más. Tampoco el cemento. La matemática no puede más. Las lenguas tampoco. Fito Páez no puede más. Tampoco Angus. Skype no puede más. No sé lo que es. El obelisco no puede más. Tampoco el salto del ángel. Peter no puede más. Disney tampoco. El caminito no puede más. Tampoco el sendero. Los bosques no pueden